Aló, aló, muy buenas a todos, aquí va el Bellido y estamos en Battlefield 4. Vamos a jugar unas partidas de dominación. Y quería hacer este gameplay pues porque Battlefield es un juego que llevo jugando muchos años, muchos años, muchos años. Y con todos estos juegos que he salido últimamente no paro de jugar a otras cosas, pero siempre que puedo saco un poco de tiempo para echar un Battlefield. Y quiero jugar un dominación como en los viejos tiempos. Vamos a poner Europa. A ver qué mapa me convence, porque siempre hay poca gente jugando. Locker, Shanghai, inundada. A ver, esto es francés. Yo creo que este. Sí, de Shanghai, venga. Y lo dicho, últimamente hemos estado jugando The Division, Rainbow Six, estoy muy picado a él, me encanta. Y encima hemos hecho un equipo ahí muy bueno, con unos amigos que he conocido ahí, además jugando. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da dominación. Seguro que voy con médico porque estoy jugando solo. Botiquín desfibrilador, hay que 971. Sí, 971. Bebo un poquillo porque tengo fatal la garganta. Mis compañeros me han matado ahí. Este me le pico yo. Tiramos humo para allá. Tengo la sensibilidad bajísima y es que dejo jugar el otro día a juegos completos. Me la ha bajado. Me mata cada vez que me hacen esto. Habrá cambiado a saber tú la de configuraciones. Un hito y tomamos Charlie. El objetivo Charlie está neutralizado. Creo que le he subido demasiado. Solo una Claymore. Bueno, 86. ¡Ah! Joder. No me lo esperaba. Voy muy a lo loco. Demasiado a lo loco. Voy a poner cómodo en la silla. Lo siento si me quedo muy callado, es que estoy concentrado. Ah, complicada. Uy, qué mal lo estoy jugando, ¿eh? Parece que no me acuerdo de cómo se juega dominación, macho. Increíble. ¿Veis que lo andan comanqueando? Vaya. ¿Cómo me han matado el que está tumbado si solo me veía la esquinita a la cabeza, tío? En fin, lo siguiente será. Estamos empezando con un poco flow. Se ha neutralizado el objetivo. El objetivo Alfa ya es nuestro. Necesitas primeros auxilios, toma el botiquín. Cazada. Qué penica. Me encanta la gente que juega con silenciador. Yo también jugaba con silenciador siempre. Es más, he estado muchos años llevando silenciador. Hasta que empecé a meterme en el competitivo y me decían, vale, no juegas con silenciador. Y vale, lo entiendo, que en competitivo no se juega con silenciador. Pero a las públicas, si me dan la puta gana jugar con silenciador, juego con silenciador. ¿Entiendes?
Acabamos de hacernos con el objetivo Alfa. Buena partida. La hemos pillado acabando, pero bueno, la siguiente la jugamos entera. 5-6. Bueno, estoy calentando. Y nada, os voy a hablar de YouTube ahora. Llevo en YouTube... A ver, mira, ahora mismo os voy a decir qué día empecé. Este canal, vamos, el mío. Ver como suscriptor reincidente. Más información. El 1 de diciembre de 2014. Vale, yo me lo he podido empezar a tomar en serio el 1 de diciembre de 2015, el canal de YouTube. Sí, porque subía partidas de Battlefield que me gustaban, alguna tontería de Battlefield, algún glitch, pero no quería enfocar el canal de YouTube a la gente, a que se divirtiese viendo los vídeos. Tampoco me esfuerzo mucho porque no tengo tiempo, pero me gusta tener ahí a la gente con la que juego, la gente que me sigue, pues estar cercana a ella. Y desde hace 2 meses pues me lo tomo más en serio. Ahora ya grabo con un micrófono serio, me compro mi monitor, el ordenador, los streams, intento estar interactuando lo máximo posible, cada vez salen mejor, yo lo noto. Y las partidas, que bueno, no sé jugar y hablar, me concentro mucho, pero siempre un comentario va, como este. Y vamos al ataque. Aquí hay 2 técnicas. El pulpo agridulce. Atención, se ha tomado el objetivo ¿Cómo Charlie. está? Oh yeah, bitches. Como diría mi amigo el Loper. Sí se empieza. Me he hecho un trago. Y bueno, si este vídeo queda un poco más largo de lo que debería serlo, no me importa. Un mito. Les veo. Localizado. ¿Te me metí una colleja, colega? ¡Un soldado herido! Marsuman 7. La verdad es que yo no tengo nada en contra de Chaveri, ya que ellos son los que más vídeos se ven. Pero yo en mi canal no me gusta que me hagan... Triple kill. ¿Cómo te quedas? Perfecto. ¿Quién reviva ese? Ya le revivo yo. No sufráis. Aquí está tu botiquín, recógelo. De nada, tío. ¡Bah! A ver quién me lo devuelve a mí ese favorcillo que le he hecho. ¿Son muy malos o estoy yo muy calentado ya? Gracias, hombre. Yo voy ya por él. Lo cierro ahí, que he visto muchos amigos. Me voy por aquí. Lo había hecho bien, pero sabía que venía todo por la izquierda. Fallo mío no haber cubierto más. Bien, parece que el equipo se está centrando en los objetivos. Vamos a ayudar a este que los tiene aquí. Mierda, que no salta. Objetivo Alfa ya es nuestro. Te he visto, compadre. Sabía que el otro estaba en el humo perdido, pero yo me entretengo con una mosca. Va bien. He hecho 3. No miro el resultado, chicos. Miro los puntos de si vamos ganando o vamos perdiendo. No penséis que soy tan egocéntrico, de verdad. Incluso alguna vez me veréis que hago esto y cambia a minimapa para saber dónde están. Hay que saber jugar a Battlefield, no solo matar. Lo he hecho muy mal.
Lo he hecho muy mal, me he levantado. Tenía que haber aguantado tumbado. No pasa nada. No fuméis, viviréis más. A ver, que parece que se han puesto ¡Vamos a serios. ahumarlos! Yo también. Tengo dos ideas. Vamos a pillarles bravo por atrás. Que ya estoy aquí. He avistado a un soldado enemigo. Aquí está tu botiquín, tío. Sabía que venía el otro persiguiéndome, pero quería matar a este para que mi equipo avanzase. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Acabamos de hacernos con el objetivo Bravo. Vale, estoy corriendo sin mirar dónde voy, Ahora sí que estoy mirando. Le voy a ayudar a este. Soldado enemigo. No es una cabeza, coño. Sí, sí que lo es. Sí que lo es. ¿Dónde están? Mata la sensibilidad, vale. Te vuelves loco. Acabamos de hacernos con el objetivo Alfa. Me viene la fiesta. Vale, quedó. Han flipado. Han flipado. Han dicho, ¿cómo es posible que el tío venga aquí a asaltarme y a acuchillarme? Esta es mejor. Porque les van a cambiar el respawn. Yo me tiro por aquí. No, están todos en C al fondo. Ahora van a salir en la carretera de aquí, del final de donde estoy corriendo. De Bravo, van a venir a Alfa. Y yo les voy a ir pillar por detrás. Mira, que ha respawnado uno de mi equipo ya. ¿Cómo hay? Y uno allí. Descubrimos la calle. Atención, se ha localizado el objetivo. Uno me ven por la cobertura de la izquierda. ¿Qué es parecido? Ahí al fondo viene uno. Tiramos un hito y a correr. He avistado a un soldado enemigo. Ven, compadre. El objetivo Charlie está en trancha. Bueno, bueno. 230, 143. Está siendo buena partida. La verdad. Estoy comentando todo lo que puedo además. Vamos a El tener un botiquín botiquín está al a tus pies, compi. recógelo. Humo. Bravo, posiblemente. Madre mía. Madre mía. Tengo aquí tu botiquín. Madre mía. El objetivo Alfa está neutralizado. Despejado, tiramos un hito. Creo que tengo detrás, pero no me hagas mucho caso. Aquí está tu botiquín. Ven a por él. Ese suerte canta el gallo. Atención, artillero de ametralladora enemigo, cambio. He visto a un soldado. El objetivo Alfa está neutralizado. Muy bien, equipo. ¿Cómo voy? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo por el camino? ¡Ay! Me ha saltado el cuchillo, ¿lo habéis visto? ¡Ay! ¡Qué pena! Muy buen equipo. Tengo el equipo motivadísimo. 27 voy. Ahora sí que lo he mirado.
27. Todo arreglado. ¡No! ¡Me la ha devuelto! Estoy muy tonto con el cuchillo yo hoy, Tengo el joystick suelto hoy. Y el equipo motivadísimo. No, viene por aquí. ¡Joder! Sabía que venían por ahí, os lo habéis visto, Estoy grabando en directo, que no estoy haciendo el tonto de grabar las partidas y luego comentarlas. No hago eso. Alfa. Cabrón el Marsu, La verdad es que está siendo buena partida. Y quien juega competitivo aquí se nota. Digo que yo no sigo el arriba. ¿Estás herido? Te curaré. Arriba, yo no. Mando Cabrón. enemigo avistado. ¡Vamos! 5 de vida, tío. 5 de vida le he dejado. No me fastidies. Se cabe. Kenny Pitch. Toda la partida detrás tuyo. Oh, esa Clemo, qué bien. Hola, chato. ¿Qué pasa? No sé cerrar el garito. Pero ya se abre. Tú no te preocupes. Déjame coger ese botiquín. Chapo otra vez. Ven aquí, hombre. No te pongas tontorro. Ven arriba, que se tire. No sube, no salta, no quiere. Bien, la última muerte para mí. Iba con la Magnum, la quería con la Magnum. 25-11. Muy bien jugado, dominaciones, muy competitivo. Hay que saber moverse mucho, no quedarse quieto y saber por dónde te vienen. Yo he jugado muy manco, creerme. Tengo unos movimientos y acuchilladas, mucha suerte. Si os ha gustado, dejadle un like, comentar y hasta la próxima.